Music with no melody is rare. There have been talking blues and things like concertos for drums. But right now, all around us, and so compelling you never miss the fact there's no melody, is a music that is all beat, strong beat, and talk. It's rap music, and it sounds like this. Bueno, el ambiente del jazz en los últimos tiempos ha crecido enormemente y gracias a los artistas, por sobre todo, que de manera independiente han logrado una escena que se ha proyectado a nivel internacional justamente por la gran labor que independientemente se han desarrollado. Y todo depende de su crecimiento un poco más, yo creo, del apoyo por parte del sector público y del sector privado a apostar al talento enorme que ha tenido históricamente el jazz en nuestro país, con grandes personajes que han contribuido a la música nacional, no solamente del jazz, sino en general. Y bueno, que esto pueda seguir aflorando y que la industria en su totalidad pueda crecer, ya no solamente en presentaciones en vivo, sino también grabación de discos, estas producciones fonográficas, giras y proyecciones internacionales, ¿verdad? Bueno, el programa Guaraní Soul personalmente es una sorpresa para mí. Me impresionó gratamente ya desde los primeros programas, y que luego puedan participar invitándome personalmente con el proyecto que tengo. Creo que es uno de los programas dentro de los últimos 10 años de la televisión paraguaya que ha apostado al talento musical artístico nacional y que ha hecho que toda la escena sea proyectada a nivel internacional a través de las plataformas digitales. Y es sumamente importante tener esta clase de programas que apuestan a la industria cultural nacional, que hacen que la escena pueda llegar a muchas más personas, no solamente en el territorio nacional, sino a través de todo el mundo, ¿verdad?
más que mucha felicidad a Guaraní Sol por cumplir un año más. El deseo para mí es que, bueno, sea el programa de aquí a la eternidad. Creo que es un programa sumamente valioso para toda la escena cultural paraguaya, para los artistas por sobre todo. Y bueno, larga vida a Guaraní Soul.